bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por este día más que nos permite el poder tener un tiempo para reflexionar delante de Él en base a su palabra. Y antes de comenzar con esta reflexión, te invito a orar pidiendo a Dios su dirección en nuestras vidas y que Él sea quien hable, sea quien nos dirija en medio de esta meditación o reflexión en su palabra para sacar enseñanza a nuestras vidas. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por la bendición que nos da de disfrutar, Señor, este día más que usted nos permite, pero también por la posibilidad que nos da de meditar en su palabra y sacar de ella enseñanza para nuestras vidas. Gracias porque en medio de cada circunstancia usted tiene algo para compartir con nosotros. Y Padre, creemos que hoy no es la excepción, sino que usted hablará a nuestras vidas de una forma muy especial, Señor, de tal forma que aquello que hemos de escuchar, creemos, Padre, podemos asimilarlo y aplicarlo a nuestras vidas también. Gracias por esta bendición pues que nos da, y como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo y a las personas que estarán viendo, Señor, este devocional. En Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarte a leer el pasaje que estaremos reflexionando el día de hoy. Recuerda que estamos teniendo una serie durante esta semana que lleva por título Todo lo hizo por amor, referente a Semana Santa. Y el día de hoy el título que estamos viendo es Murió en la cruz por amor. Hoy estaremos viendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tal vez de un punto de vista diferente a como a lo mejor lo esperas, pero yo espero que esto pueda ser de bendición en nuestras vidas. Los pasajes donde está basada esta reflexión se encuentran en Filipenses capítulo 8, la última parte del versículo, que estará subrayado ahí en pantalla, y Primera de Juan capítulo 4, versículo número 10, como complemento del otro pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses: y murió en una cruz como morirían los criminales. Y dice también Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Amada persona, hemos hablado acerca del amor de Cristo durante esta semana, que ese amor se demuestra al dejar su gloria, que sirve al hombre por amor, los sufrimientos los vive por amor, pero la máxima expresión del amor de Cristo fue el morir en la cruz del Calvario, en aquella cruz llamado en el monte de la calavera o el Gólgota, donde es crucificado. Él da su máxima expresión de amor hacia nuestras vidas. En el Evangelio de Juan hay dos citas que aparecen, una en el capítulo número 10 y otra en el capítulo número 15, que me gustaría hacer alusión a ella. Jesús dijo que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora era momento de experimentar aquello que había dicho, aquello que había mencionado, venía a ser una realidad sobre su vida, si realmente quería demostrar ser el pastor de las ovejas. Pero también en Juan capítulo 15 aparece otra frase más, y Él dice que no hay mayor amor que que una persona ponga su vida por sus amigos. Y Él está en esa posibilidad de experimentar ese amor de tal forma que ahora está en posibilidad de poner su vida por todos y cada uno de los habitantes de este mundo para salvación. Déjame decirte que el día de hoy no quiero hablar tanto de cómo fue la muerte de Cristo en la cruz. Tal vez muchas personas han escrito sobre esto, han hablado sobre esto, han hecho películas sobre esto, de los sufrimientos, de la forma como muere, el por qué muere, el cómo muere, etcétera, etcétera, pero realmente no es el punto central que a mí me trae esta mañana a reflexionar contigo, sino para mí lo importante que quisiera tocar el día de hoy es por qué muere Cristo en esa cruz. No es el cómo, sino es el por qué Cristo está muriendo en esa cruz, cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual Él está en esa cruz colgado en aquel instante, muriendo en ese momento. ¿Sabes? ¿Por qué crees que Jesús tuvo que ir a la cruz? Esa pregunta la he hecho a algunas personas y he recibido algunas respuestas de ello. Hay gente que ha dicho que porque esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, y es por eso que Jesús tenía que cumplir con cada una de las profecías que había, no porque las planeó, sino se iban dando cada una de ellas
para comprobar que Él era el Mesías esperado en todo el Antiguo Testamento. Hay gente que me ha dicho que por el rechazo de los propios judíos hacia su persona, en particular dos grupos que eran fariseos y escribas, que no toleraban, eran los religiosos de aquel entonces y no toleraban al Señor Jesucristo y siempre estaban en contra de Él, buscando la manera de echar a perder el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que ha dicho que por el corazón difícil, el corazón torcido o el corazón duro que la gente tenía en aquel entonces, ya que tenía la posibilidad de soltar a un preso en aquel entonces, Jesucristo, que no había cometido ningún pecado, y un hombre llamado Barrabás, que sí era un pecador y había sido tomado como prisionero por infringir la ley. Pero la gente decide soltar a Barrabás y quedar a Jesús como cautivo para ser muerto en aquel entonces por el pueblo. Cuando encontramos esto, creo que estas tres cosas tienen verdad, es cierto, pero me parece que hay una cuestión más que es más importante todavía aún que esto. Y lo que a Jesucristo le lleva a morir en esa cruz, según los pasajes que estaremos analizando, es el pecado de nosotros. Es decir, el pecado del mundo, la falla del hombre, le lleva a experimentar esa cruz, le lleva a experimentar esa muerte, porque tú y yo teníamos que estar ahí y Él toma nuestro lugar. Sin la posibilidad de limpieza espiritual para todos nosotros, estábamos perdidos espiritualmente y no había una cura para nosotros, no había un rescate para nuestras vidas si Jesucristo no hace lo que tenía que hacer en esa cruz. Por lo tanto, amada persona, quisiera meterme un poquito en los pasajes que estamos reflexionando el día de hoy, en Filipenses y en Primera de Juan, y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de ellos. El pasaje de Filipenses nos dice que la obediencia al Padre le lleva a la misma muerte. Ayer veíamos que no solamente le lleva a los sufrimientos, sino le lleva a la propia muerte en su vida, de tal forma que Él pone su vida por ese amor que experimentó por el Padre en obediencia y por nosotros al amarnos y buscar lo mejor para nuestras vidas. Y dice que Jesús muere como uno de los peores malhechores o un malhechor, a pesar de que era un hombre justo y no había pecado en su vida. Quiero aclarar esto, la Biblia nos dice que toda persona es pecadora, excepto Jesucristo. En Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos hecho mal, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos hemos transgredido la ley de Dios, lo que Dios ha establecido, por lo tanto no hay justo excepto Jesucristo. Pero a pesar de ser justo, Él muere en la cruz. Y hay una pregunta que surge, entonces, ¿por qué Jesús muere en esa cruz? ¿Qué le lleva entonces a estar colgado ahí y a morir en aquella cruz? ¿Por qué se da esa muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero decirte algo. El pasaje en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10, nos dice que en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Qué lleva a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, en esa cruz del Gólgota o del monte Calvario, como quieras o lo conozcas este monte? Le lleva a morir nuestro pecado. El pecado que tú y yo hemos vivido por toda nuestra vida y el pecado de la humanidad le lleva a entregar su vida en esa cruz. ¿Sabes? El pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y tengo una mala noticia para ti como tengo una mala noticia para mí. Todos en este mundo hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo que no debíamos y hemos estado contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Vuelvo a decirte, Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Todos estamos en la misma condición de pecadores. ¿Qué es el pecado? Lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando yo miento, soy pecador. Cuando yo peleo, soy pecador. Cuando yo adultero, soy pecador. Cuando yo me emborracho, soy pecador. Cuando yo hurto, soy pecador. Cuando yo soy grosero, soy pecador. Es decir, no voy a hacer una lista exhaustiva porque la Biblia sí contiene esta lista de todo aquello que Dios llama pecado. No es mi intención en esta mañana, pero puedo decirte que todos los que estamos viendo este video hemos cometido pecado en nuestras vidas y hemos entrado a la categoría de ser entonces pecadores. Por lo tanto, tú y yo somos pecadores y no hay ser humano que no haya cometido pecado. Y sabes algo, por eso Jesús viene a este mundo para vivir, para servir, pero sobre todo para
entregar su vida en esa cruz para que tú y yo podamos tener salvación. La Biblia nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El propio hombre, porque se había metido por rendijas que no debería de estar, había entrado en caminos inadecuados, y la Biblia nos dice que el único camino, la única verdad, el único que trae salvación a nuestras vidas es Jesucristo. Solo la relación con Jesús nos da como resultado la salvación a nuestras almas, y es por eso que era necesario que Él viniera y muriera en esa cruz para que tú y yo pudiéramos tener acceso a Dios y a la salvación que Él quería para nuestras vidas. Este es el motivo verdadero por el cual Jesucristo muere en la cruz. Yo dije, hay varios motivos que podemos hablar, pero el rechazo, pero el corazón duro y lo profetizado tenían que ver con esto. El pecado de todos nosotros, la única forma de quitarlo era viniendo Jesucristo para tomar ese lugar que tú y yo merecíamos y morir en lugar nuestro. Por lo tanto, amada persona, vuelvo a decirte, solo a través de la relación con Jesucristo el hombre puede alcanzar salvación espiritual para su vida. Es decir, en esa relación que entramos con Dios por medio de Cristo es que el hombre puede limpiar su vida de ese pecado que está llevando, porque Dios no solamente le limpia, sino que transforma su ser para ser una nueva criatura y quitar de su corazón ese deseo constante de estar buscando siempre el mal y siempre ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, hay algunas enseñanzas que quiero compartir contigo en base a este pasaje o a estos pasajes. La primera de ellas es que la cruz es el castigo que tú y yo merecemos por la vida de pecado que hemos llevado. Romanos 6:23 nos dice que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, el que ha pecado, dice la Escritura, su pago por ese pecado es la muerte. Esto es lo que nos dice Romanos 6:23. Por lo tanto, amada persona, tú y yo merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado. La cruz no era el castigo para Jesucristo, el castigo era para nosotros, porque merecíamos esa cruz, merecíamos la muerte por lo que habíamos fallado, porque habíamos estado contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto me gustaría que nos quedara muy en claro. Quien merecía estar en esa cruz, quien merecía la muerte, no era el Señor Jesucristo, sino éramos tú y yo y todo aquel que pertenece a este mundo, porque somos pecadores por naturaleza y por la práctica del pecado. Segunda cosa que enseña el pasaje o estos pasajes: Cristo tomó ese lugar por amor a nosotros para pagar la deuda que teníamos nosotros. El pasaje nos dice, o decíamos hace un momento, que envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es decir, alguien tenía que morir, pero ya que tú y yo no íbamos a morir ahí, Jesús se ofrece como el sustituto nuestro para estar en esa cruz. Él toma por amor el lugar que tú y yo merecíamos. Había un castigo y alguien tenía que pagar ese castigo. Pero Jesucristo, en su infinito amor, Él decide tomar tu lugar, decide tomar mi lugar en esa cruz, solamente por el amor que nos tenía. Y se ofrece como sacrificio para agradar al Padre con su propia muerte y limpiar nuestra vida, no de todos, sino aquellos que creyeran en Él, aquellos que tuvieran una relación con Jesucristo. Y hay una tercera y última cosa que el pasaje nos muestra, y esto sería un desafío que algunos hemos tomado y que algunos posiblemente no han tomado en su vida. El pasaje nos insta a lo siguiente: que hoy puedes arrepentirte de tu pecado, reconocer a Jesús como Salvador y Señor de tu vida y pedirle que su gracia sea derramada sobre tu vida el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos cometido pecado y la única forma de la limpieza del pecado es arrepentirnos delante de Dios y decirle: Señor, no quiero seguir fallando con mi vida. Quiero entregar todo aquello malo que he hecho en tus manos, porque no quiero seguirte ofendiendo con una vida pecaminosa como la he tenido hasta el día de hoy. Necesitamos reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, es decir, someter nuestra vida delante de Él para que Él haga con nosotros lo que Él quiera, y sobre todo pedirle que Él derrame de su gracia sobre nuestra vida, porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que realmente haya un deseo de cambio en nuestra vida y una sinceridad delante de Dios. Pidamos que Dios tenga misericordia de nosotros
y que nos permita entrar a esa relación con Él, que es la única forma en que podemos encontrar la salvación para nuestra vida. Amada persona, esperamos el día de mañana tener un devocional más basado en este panorama que hemos tenido toda esta semana, que es todo lo hizo por amor. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor.